José Vasconcelos, como secretario de Educación Pública, quiso recuperar aquel ímpetu educativo al crear en 1923 las misiones culturales, cuyo propósito era capacitar a los maestros de las zonas rurales y de comunidades apartadas. La función educativa toma entonces las características de una misión, y el maestro rural el perfil de un moderno misionero que debía trabajar como un guía social en una nueva cruzada educativa y revolucionaria. Así, las misiones culturales reunían a un equipo de maestros especializados en pedagogía, educación física, higiene, agricultura y pequeñas industrias, además de actuar como trabajadores sociales y consejeros legales, mientras se desplazaban por el país, capacitando a los profesores rurales. Entre sus tareas debían conocer la geografía de la región, las características de cada comunidad, las creencias, alimentación, enfermedades corrientes de la población y el estado económico de la zona, además de guiar la construcción de pozos de agua y mejorar las condiciones de las huertas y de las casas. El proyecto era convertir a la escuela rural en centro de la vida de cada comunidad y a partir de ella transformarla material y espiritualmente bajo los principios de la solidaridad social y el amor a la patria por formar parte de una comunidad nacional. Las misiones culturales fueron un esfuerzo escolar vital para servir al constante mejoramiento material, económico, social y espiritual de las comunidades rurales, que en esa época constituían la mayor parte del paisaje nacional. Muy pronto el presidente Cárdenas mostró su cercanía con los movimientos populares del país. Desde un principio se acercó a los campesinos y a los indígenas. Recorrió gran parte del país tratando de dar solución a los principales problemas de la población, logrando él mismo una inmensa popularidad. Parte del proyecto de gobierno del general Cárdenas descansaba en la industrialización del país. Sin olvidar a los obreros, esa industrialización debía hacerse para incorporar a México a la pujante economía internacional. El gobierno se encargó de construir la infraestructura y la iniciativa privada, estimulada por la oportunidad de obtener grandes utilidades con pocos riesgos, echó a andar sus fábricas. El apoyo que el gobierno dio al movimiento obrero nacional se manifestó en la creación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, que guiada por su secretario general Vicente Lombardo Toledano, no tardó en convertirse en fuerte aliado del régimen. Sin embargo, lo que más agitó aquellos días fue la expulsión del general Plutarco Elías Calles. El general Calles se había convertido en la figura más poderosa del país y obstaculizaba con frecuencia los proyectos cardenistas. Se llevó a cabo una intensa labor en el campo. Durante los 6 años de gobierno del general Cárdenas se distribuyeron casi 20 millones de hectáreas. Apoyando sobre todo al ejido, el proyecto cardenista estableció un nuevo orden rural bajo los auspicios del gobierno. Se crearon el Departamento Agrario y el Banco de Crédito Ejidal, que fueron los encargados de distribuir y refaccionar las tierras. Otra modalidad importante de la reforma agraria fue aquella que puso especial atención a los grupos indígenas. Se procuró levantar el nivel de vida de los indios sin afectar demasiado sus propios estilos culturales. La Revolución Mexicana se empezaba a institucionalizar y con ella los charros. En 1938, el Partido de la Revolución Mexicana se erigió en el representante oficial de la actividad política nacional, así como los charros se convirtieron en el símbolo de la mexicanidad. Durante aquellos años la educación en general vivió un impulso inusitado. La llamada educación socialista intentó generar una conciencia colectiva sobre las responsabilidades sociales de cada joven mexicano.
El elemento imprescindible para el desarrollo del mundo moderno era el oro negro, y México tenía mucho. Pero aquella riqueza no era para los mexicanos. Salía en enormes barriles a enriquecer el desarrollo de otros países y a aumentar las ganancias de compañías que poco les importaba el desarrollo de México. El 18 de marzo de 1938, después de varios tirones y forcejeos entre petroleros y compañías, entre gobierno y patrones, el general Cárdenas firmó el decreto de la expropiación petrolera, llevando a cabo el acto más célebre del nacionalismo mexicano posrevolucionario. El apoyo popular a tal medida no se dejó esperar. En el viejo continente germinaba la semilla de la destrucción. En Italia, el fascismo alcanzaba su punto más alto bajo el mando de Benito Mussolini. En Alemania, el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler mostraba su afición por la guerra. Y en España, el triunfo de Francisco Franco fue señal de que el militarismo había entrado por la puerta grande al desconcierto de las naciones. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países que habían participado en el conflicto orientaron nuevamente sus recursos a la producción de mercancías, con lo cual disminuyó la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Se pasó entonces en la economía mexicana a la fase conocida como desarrollo estabilizador. Esta se caracterizó por un desplazamiento de la pequeña y mediana empresa en beneficio de grandes industrias apoyadas por la inversión extranjera. En esta fase se continuó con la sustitución de importaciones, pero ya no de artículos de consumo básicos, sino de bienes de consumo durable, insumos para la industria, maquinaria y equipo. Esta política, iniciada en 1955 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se continuó en los períodos gubernamentales de López Mateos y Díaz Ordaz hasta 1970. Se le llamó desarrollo estabilizador a esta etapa porque se pretendía mantener estables los precios de las mercancías, los salarios de los trabajadores y los costos, tanto de las materias primas como de los productos agropecuarios. No obstante, para mantener esta política fue necesario el creciente endeudamiento externo del país, con lo cual el proceso de industrialización, junto con el gasto del gobierno, se hicieron cada vez más dependientes del capital extranjero. Es así como mientras en la primera etapa de crecimiento industrial el principal beneficiado fue el empresario nacional, en esta segunda etapa de desarrollo estabilizador, las industrias nacionales fueron desplazadas a un segundo plano por la inversión extranjera, principalmente estadounidense, representada por las empresas transnacionales que contaban con un mayor desarrollo tecnológico. Miguel de la Madrid Hurtado. El gobierno de Miguel de Madrid, iniciado en 1982, transcurrió bajo el signo de la crisis mundial de la deuda. Su gobierno se adentró a un México lleno de problemas, crisis, demandas, caídas de empleos, entre otros. En 1985 el problema se agrandó con el terremoto del 85 que destruyó más de la mitad de la Ciudad de México. Un país devastado se tuvo que levantar a partir de entonces. Miguel de la Madrid Hurtado llevó un gobierno a tratar de salvar al país. Carlos Salinas de Gortari. Al empezar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el gran obstáculo para el desarrollo económico del país seguía siendo la carga excesiva de la deuda externa. Basado en una amplia campaña de promoción hacia el interior y el exterior del país, el gobierno de Salinas logró, en muy poco tiempo, revertir la imagen de México.
En los años 90, el gobierno de Salinas, los sectores marginados del país se creó el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL. También con el fin de paliar la desigualdad de competencia entre los agricultores, nacional y los extranjeros, en 1994 se creó el Programa de Apoyos Director al Campo, PROCAMPO, consistente en apoyos financieros a los productores agrícolas. Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo tomó posesión del cargo en diciembre del 94, en medio de una crisis económica que se agudizó pocos días después. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo retomó algunas medidas del programa salinista, continuó con el combate a la pobreza extrema, pero redujo el gasto social y se aplicó el programa de educación, salud y alimentación, Progresa. En 1997 se realizaron por vez primera elecciones en el Distrito Federal y el triunfo correspondió al candidato del Partido de la Revolución Democrática PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. Vicente Fox Quesada. Del año 2000 al 2006, México pasó por una etapa de alternancia política, es decir, el cambio de partido político en el poder ejecutivo. Sin embargo, la democracia efectiva no trajo consigo todas las respuestas y soluciones a los viejos problemas. El gobierno siguió con Progresa, pero ahora denominado Oportunidades. En junio de 2012 fundó el Instituto de Acceso a la Información Pública, IFAI. Una piedra en el zapato del gobierno de Fox fue el fallido plan de construir un aeropuerto fuera del Distrito Federal. Sin embargo, en los primeros días de agosto, el gobierno de Fox declaró que el proyecto del aeropuerto en Texcoco quedaba sin efecto. Otro plan sumamente ambicioso en el tema migratorio, a lo que llamó obtener la enchilada completa. Era obvio que suponer que la transformación del país implicaba tiempo y la participación de todos los ciudadanos, pero a medida que pasaban los años y ver que no se cumplían las promesas de campaña, el prestigio e imagen del presidente comenzó a decaer. Felipe Calderón. En el 2006, hubo elecciones en las que recayó de nuevo el PRI. El candidato del PAN Felipe Calderón Hinojosa obtuvo la victoria contra los candidatos opositores, uno de ellos el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Calderón de fraude, pues había